Los inicios de mi adolescencia están ligados a esa patria de argeñoles, de fabadas, de gaita a las 6 y pasodoble a las 7, de solidaridades de maledicencias y de chismografía, pileta y empanada gallega, y un partido de fútbol multitudinario, digamos 15 contra 15, y escandalosamente desparejo, chicos de 10 y hombres de 60 años que jugábamos horas y horas junto al río. Duraban tanto que a veces abandonábamos un rato para tomar la leche y volvíamos después para participar del interminable tiempo de descuento. Tampoco son ajenos aquellos albores a los gavilanes de España, a las peñas con sidra y candelario, y aquellos surrealistas carnavales con baile donde un amigo viudo de mi padre nos enseñaba cómo calentar a las mujeres en las apretadas de los lentos. Era un asturiano experimentado y lujurioso que había hecho la mili en un destructor que de tan pobre se había dejado toquetear por los maricones en el puerto de Cádiz a cambio de un plato de lentejas. Yo era un púber y esa cátedra me dejaba anonadado. Igual que ustedes, a su edad, yo era pura calentura, dictaba. Visitaba las romerías, sacaba a bailar a las mozas y pasaba vergüenza. Ahora usan esos calzoncillos atómicos que disimulan, pero en mis tiempos llevábamos calzones sueltos y se notaba cuánto andábamos calzados. Mis amigos me cargaban y era el escarnio de las mujeres, hasta que un día me laté. Como oyen, cogí una piola y me laté a la Ingrid. Fui a bailar confiado y resulta que las refriegas se me puso tiesa y se me estranguló. Pasé la noche entera en el río tirándome agua para bajar la hinchazón. No tenía la más mínima experiencia en mujeres. Y la primera vez que tuve un encuentro verdadero con ellas fue durante un asalto organizado por mis amigos del Fidel López en una casa de la calle Carranza. Llegué perfumado y nerviosísimo, pero rápidamente entramos en confianza y bailamos hasta las 6. Luego las acompañamos simulando ostensiblemente que éramos hombres maduros y nos encontrábamos con mi madre, que estaba parada en la esquina de Raviñán y Santa Fe, en bata y pantuflas. Yo no sabía dónde meterme y ella no sabía dónde pegarme. El dueño de aquella casa de Carranza me traicionó una vez con una mujer a quien yo quería, y desvalido por la cornada, me senté en el umbral de un edificio de departamentos y esperé a que pasaran las horas. A las 5 escuché unos pasos y vi que papá volvía del bar con las manos en los bolsillos y las solapas levantadas. Yo no sabía que hacía frío. Cruzó la calle al verme, me tocó un hombro y me dijo: «Vamos». Le conté, porque no daba más, que me habían clavado un puñal. Y entonces le dije algo horrible. Le dije: «Tenías razón, hay que cuidarse de los amigos». Luché durante siglos contra las sentencias de mi padre y me formé boxeando con ellas, aceptándolas y repudiándolas con fiereza y autoengaños. A lo largo de la adolescencia, papá formuló 4 o 5 conceptos fundamentales. El sacrificio es lo más grande que hay, tenés que cuidarte porque los amigos te traicionan, escribir es cosa de vagos, a los argentinos no les gusta trabajar, y en un momento límite, hasta no valés para nada. Quizás el principio de nuestros desacuerdos fueron esas páginas atroces que yo destilaba y que él eludía, como quien quiere evitarse una enfermedad infectocontagiosa. Yo iba directo a perito mercantil y luego a contador público nacional cuando me anotaron en el colegio Carlos Pellegrini. Pero me tocó por sorteo el turno noche y las mañanas que mamá trabajaba y él dormía eran tierra de impunidad para escribir novelas de espías y luego poemas de amor. De abanderado y primer promedio
pasé a desastre total en ese primer año de secundaria, llena de política y revolución. Era 1975. Todos los días se suspendían las clases por amenaza de bomba y marchas a Plaza de Mayo. Y estudiantes del Ejército Revolucionario del Pueblo presidían las asambleas con capuchas y pistolas en el cinto. Nada comprendía yo de esos hervores, pero aprovechaba sus distracciones para acometer mi oficio secreto y derruir el sentido olímpico de las altas calificaciones que los salesianos me habían metido en la cabeza. No me interesaba como antes, me había obsesionado ser el primero de la clase, pero la apatía y la negligencia me convirtieron en el último. Me salvaron el caos nacional y mi madre, que me cambió el turno tarde. En marzo, sin embargo, llegó la dictadura militar y hubo racias en el colegio, pusieron a policías armados en lugar de celadores, endurecieron el sistema y empezaron los problemas en serio. No había estudiado nada en el primer año y no sabía cómo hacerlo en el segundo, de manera que fui de tropiezo en tropiezo, mientras leía libros de detectives y poemas españoles y seguía series de televisión y películas de clase B hasta que los boletines cantaron y mamá puso el grito en el cielo. Tratamos juntos de enderezar el barco, pero todo, menos castellano e historia, venían mal parido y no hubo caso, y las fechas y las chances se fueron derrumbando. Un mediodía volví con la noticia de que mi profesora de matemáticas había dictado condena definitiva. Estábamos los tres en la cocina de arriba y Marcial se desencajó y me tiró una cachetada. Me protegí con el antebrazo y aguanté los gritos y los portazos. Luego tomé mi libreta y caminé hasta el jardín botánico. Me senté en un banco de piedra y escribí 3 o 4 versos tristísimos en todo el sentido de la palabra. Papá y yo nos eludimos durante meses y sé que aquel fue el dolor más grande que pude infligirle. Ocultó con vergüenza la mala noticia todo lo que pudo, y cuando estalló fue víctima en el bar y en el club de la infamia y el regodeo de sus paisanos, para quienes un hijo repetidor era un estigma equivalente a tener un delincuente en casa. Marcial, para defenderse de esa agresión, volvió a armarse de una coraza y me dio por perdido para asegurarse de no tener nunca más un desengaño. Tuve conciencia de esa estrategia y al final también yo me di por perdido. Quizá papá tuviera razón. El sacrificio era el valor supremo del ser humano. Los argentinos carecíamos de esa virtud inmigrante y la literatura era una forma de la vagancia. Carmen no estaba de acuerdo con nosotros, pero buscó una escuela de repetidores y encontró el San Martín, un edificio sucio y gris en Belgrano y Entre Ríos, al que asistían chicos brillantes, atorrantes imposibles, carne de reformatorio y barra bravas. Cuando la primera semana Boca goleó a River, los muchachos de quinto entraron cajas sospechosas por la puerta principal. Y en el recreo tiraron desde el tercer piso al patio central 20 gallinas ponedoras. No eran pibes del centro, sino de los barrios suburbanos, y yo encajé en su modo de pensamiento y en su cínica sencillez, y aprendí de ellos más de lo que había aprendido en las clases medias acomodadas. Hice caso omiso a la literatura, al cine, a la televisión y a las antiguas amistades. Desaparecí de los lugares que frecuentaba y me dediqué en cuerpo y alma a no fracasar. Pero de nada valió que papá comprobara que no había vuelto a fracasar luego de 2 años de fragor estudiantil. Mantuvo su miedo a decepcionarse y sus defensas en alto, y esas precauciones nos fueron distanciando hasta desconocernos. Papá, con el tiempo, se encerró en los discursos e ideologías del centro asturiano, y yo separé con mucho cuidado lo diurno de lo nocturno.
En mi vida diurna cumplía los mandatos y en la nocturna los sueños. Es por eso que la literatura, lejos de la vagancia, fue siempre una laboriosa forma de la clandestinidad. Jamás pude escribir sin sentirme culpable, ni dejar de escribir sin sentirme en falta. Discutiendo en silencio los apotegmas de Marcial, quise convertirme en su contracara. Leí a Sartre, a Nietzsche y a Freud, y abduje de los chantajes cristianos, y cultivé el marxismo para rebelarme contra ellos, y luego el peronismo, para ser argentino a cualquier precio. Mi hermana era la hija perfecta, y yo me veía a mí mismo sufriendo el síndrome de la oveja negra que se me había diagnosticado. Mis padres eran pequeños burgueses equivocados, y en un momento dado yo era ateo, marxista, peronista y bohemio. Papá intuyó esas herejías sin atreverse a enfrentarlas, y mamá las tomó como fiebres juveniles. Ella, no obstante, acompañó cada ocurrencia con una sonrisa escéptica, pero participó activamente de 2 empresas insólitas, acometidas bajo el régimen militar. Fui disc-jockey amateur y luego editor periodístico y responsable. Con los amigos que podían traicionarme, y nunca lo hicieron, montamos una organización profesional de bailes de fin de curso, que nos permitió ganar un poco de dinero y conocer muchas mujeres, y después de la conscripción, una revista artesanal que desafiaba la censura y por la que casi terminamos en la cárcel. Marcial ignoró a propósito esos despropósitos y anheló que el servicio militar me templara el carácter y me rehabilitara. Cumplí en el comando del primer cuerpo de ejército a las órdenes del general Bussi, y no aprendí más que trampas y malos hábitos. Al volver de 1 mes y medio de instrucción en los polvorines, mamá lloró al encontrarme desnutrido, y mi padre se regocijó al verme uniformado. Me interné 1 mes en el hospital militar para eludir el orden cerrado, y mi padre le dio un sermón a un teniente coronel médico sobre el respeto con que el ejército español trataba a sus reclutas, y mi madre sufrió cada día de aquellos como si fuese a desatarse una guerra internacional o como si estuvieran a punto de enviarme directamente a la trinchera. La guerra finalmente se desató, y gracias a los rezos y a las velas que se prendían en Almurfe, no me tocó combatir en las toscas de Puerto Argentino. Pero al conseguir la baja, anuncié que no sería contador ni abogado, sino periodista, y mamá se sintió halagada y papá nuevamente descorazonado. El periodismo era otra argucia profesional de la haraganería, y yo sentía que al desafiar a mi padre me arriesgaba de nuevo a aquel terrible fracaso. 4 años después era redactor especial de policiales en el viejo diario La Razón y escribía todos los días un folletín de novela negra. Una tarde, después de la 6ª edición, el teléfono sonó sobre mi escritorio y atendí distraído. Era papá, acodado en el mostrador del ABC. Solo hielo había entre nosotros, pero esa tarde lo rompió con una pregunta inesperada. ¿Qué pusiste en el capítulo de hoy? Acá hay un gran revuelo. Me insisten con que te pregunte qué va a pasar mañana. Marcial se refería a sus parroquianos. La Razón era un diario popular y se leía muchísimo en los cafetines. No recuerdo mayor triunfo de mi prosa por entregas que aquella llamada fugaz. Papá siempre fue fugaz en la demostración de esos sentimientos. Desde entonces, cayó la mayoría de las veces, pero eligió instantes incómodos para decir cosas importantes. Siempre dice alguna de ellas cuando estamos por entrar a un ascensor, cuando está a punto de subir a un taxi, en el estribo del 161 o en el teléfono 1 segundo antes de cortar.
Y de hecho, durante los años de la Guerra Fría, nada parecía haber en nuestras raras conversaciones a solas, como no fueran comentarios sobre el fútbol italiano o el ciclismo español. Daba por supuesto que papá no sentía el mínimo orgullo de lo que yo hacía, cuando la silicosis y el cigarrillo lo voltearon por primera vez. Mamá lo internó de urgencia y yo le recriminé el vicio y le hice compañía. Una noche falté por un cierre y le pedí perdón por teléfono. Como no le veía a los ojos y como la distancia me soltaba en la lengua, le dije sin pensar: ¿cuántos problemas te traje, no? Papá se puso serio. ¿De qué estás hablando? Yo sé que no fui el hijo que esperabas y que te traje muchos dolores de panza, pero últimamente me estoy reformando, ¿no? Se produjo un silencio tan profundo que pensé: ¿se cayó la línea o le dio un bobazo? ¿Quién te dijo esa estupidez? Oí que me devolvía una voz ronca, y ahí me di cuenta de que estaba golpeado y sorprendido. Siempre fuiste un gran hijo. No te creo, papá, me reí. Mejorate. Y le hice lo que me hace. Le corté. Las lágrimas no me dejaban escribir y tuve que levantarme para ir al baño y lavarme la cara. A partir de ese diálogo absurdo, papá tomó conciencia de que una herida y tal vez una pelea borrosa nos había divorciado 25 años atrás. Es extraño cómo las personas que más se quieren pueden lastimarse profundamente con un leve rasguño, y como un quiste chico y anecdótico puede convertirse en un tumor grande y maligno. El oficio de la prensa durante ese gélido cuarto de siglo fue la estrategia necesaria para que me pagasen por escribir, y la literatura fue un motor que me transformó en un autodidacta, un adicto al trabajo en horas diurnas y un enfermo de los libros en las nocturnas. Sobrellevar esa doble vida para no decepcionar a mi padre ni traicionarme a mí mismo fue la odisea que esclavizó y tal vez justificó en parte esta patética carrera contra el tiempo que corro cargando las culpas paternas, la desdoblada ansiedad y la tiranía de dos vocaciones incompatibles. Ya jubilado hace poco, papá se cruzó conmigo en la calle y me tocó la corbata. Lo vi viejo por primera vez. Me dijo: es increíble lo bien que aprendiste a hacer el nudo. Parecía sinceramente sorprendido. Era como si se hubiera estado ausente durante décadas y como si volviera del exilio a recobrar lo que era suyo. Y era también, después de haber sido un esclavo, ese millonario sin plata que andaba por la vereda del sol pensando que todo había sido parte de un gran malentendido. Te maljuzgué, me dice ahora que tenemos tiempo. Fui demasiado duro contigo. Te maljuzgué. Pero si tenías razón, papá. Las cosas salieron bien porque Dios es grande. Una noche de 1999 soñé con una sortija de nudos que llevaba el maestro Vázquez en su mano izquierda. Me encontré sentado en la capilla del León XIII, junto al Cristo sangrante, de vuelta de las aventuras y los reveses de la vida, y vi que el maestro abría los brazos y se encogía de hombros. Tenía las huellas de las balas de la guerra civil dibujadas en todo el cuerpo. Y luego caminaba yo entre cientos de desarrapados y menesterosos, rumbo a una catástrofe que significaba inequívocamente la miseria. Y de pronto me tocaban la espalda y me volvía en cámara lenta. Y Marcial me apretaba el hombro y me decía al oído: yo te avisé, Jorge, yo te avisé.
pero no me hiciste caso.